Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que son los dispositivos IGBT y MOSFET, viendo cuáles son sus características, pues su uso o sus desventajas y ventajas entre el uno y el otro. Para el IGBT tenemos lo que es el modelo SKM 400GB 12B. Y para el MOSFET tenemos el STFW4N150. Aquí tenemos esos dos ejemplos. Recordemos que el IGBT, pues un dispositivo que son adecuados para alta tensión y potencia con velocidades de conmutación más bajas, mientras que los MOSFET pues son ideales para baja y media tensión y para una alta frecuencia de conmutación. Los IGBTs combinan lo que es la alta impedancia de entrada de un MOSFET con la alta conductividad de un transistor bipolar, ofreciendo una alta capacidad de corriente y baja pérdida de conducción, aunque con mayores pérdidas de potencia a alta frecuencia. Como características tenemos que el IGBT puede manejar lo que son voltajes y corrientes muy elevadas, desde cientos de voltios hasta kilovoltios y centenas de amperios. En este caso, este IGBT pues maneja lo que son 400 amperios a 1200 voltios. La frecuencia de conmutación pues funciona mejor en frecuencias más bajas, hasta unos pocos kilohercios, y es menos eficiente lo que es a alta frecuencia. Como pérdidas tendríamos que tiene pérdidas de conducción mayores en comparación con los MOSFETs, pero ofrece una alta capacidad de corriente. La estructura y control pues combina la parte de entrada del MOSFET para el control de voltaje con la parte de salida bipolar para la alta conductividad. Ahora, las características pues del MOSFET pues sería que maneja voltajes y potencias más bajos, típicamente hasta 250 voltios, con corrientes inferiores a los IGBTs. En este caso, este dispositivo MOSFET maneja 4 amperios, pero su voltaje de trabajo, podemos decirlo, o que maneja el voltaje, son de 1200 voltios también. La frecuencia de conmutación es altamente eficiente en aplicaciones de alta frecuencia en el orden de los megahercios. Como vemos, la frecuencia, pues el MOSFET maneja una frecuencia mucho más alta que los IGBTs. En las pérdidas, pues posee menos pérdidas por conducción, lo que mejora su eficiencia. La estructura de control es pues, un dispositivo que se controla por voltaje, y su circuito consume pues poca corriente gracias a su alta impedancia de entrada. ¿Cuándo elegir un MOSFET o un IGBT? Pues los IGBTs se prefiere en sistemas de alta potencia y alto voltaje, como los inversores, también en fuentes de alimentación de alto voltaje, donde la alta capacidad de corriente es clave. Y el MOSFET pues es más adecuado para aplicaciones de baja y media potencia que requiere conmutación de alta velocidad, como fuentes de alimentación de bajo voltaje y convertidores de alta frecuencia. Vamos a ver cómo se los utiliza. La forma de probarle lo que es el IGBT con energía pues sería conectándolo de esta manera. Aquí tenemos nuestro IGBT, como observamos pues aquí tenemos nuestro símbolo, y vamos a conectar de la siguiente manera. Pues del pin colector iría directamente a la carga, y de la carga a voltaje positivo. Del pin del emisor pues iría directamente conectado al voltaje negativo, y de la compuerta pues sería quien va a recibir nuestra señal para activarlo o desactivarlo. Si nosotros conectamos un pulso positivo a la puerta, esta carga se va a encender por la activación del IGBT, y si conectamos un pulso de voltaje negativo, pues la carga se apagará y el IGBT también va a dejar de funcionar. De esta forma se conectaría lo que es el IGBT. Vamos a ver cómo conectar el MOSFET. Igual que en el IGBT, el MOSFET se conectaría de la siguiente manera.
del drenador hacia la carga y de la carga hacia el lado positivo del voltaje. De la fuente iría hacia el lado negativo. Y por último, desde la puerta igualmente, al activarse por voltaje igual que el IGBT, pues con un pulso positivo de voltaje, este se activaría y permitiría que la carga se encienda, y con un pulso negativo, podemos decirlo, pues la carga el IGBT se apagaría y la carga también se va a apagar. Como observamos, pues el IGBT y el MOSFET se conectan, en este caso al ser los dos de canal negativo, pues se conectan de una manera similar. Aquí observamos pues las conexiones, como les digo, son prácticamente iguales, se les conecta igual. Vamos a probarlos ahora con voltaje. Bueno, ahora vamos a probar lo que es primeramente el IGBT. Aquí tenemos nuestro ejemplo y pues vamos a identificar los terminales. El 1 es el colector, el 2 es el emisor y el número 6 sería nuestra puerta. Aquí hemos conectado lo que son nuestros cables y pues vamos a probarlo. Recordemos que el colector va directamente a la carga. El emisor va directamente al negativo. Y con nuestro cable de la puerta pues daríamos, si es una señal positiva se prendería y si es una señal negativa se apagaría. Vamos a medir nuestro voltaje antes de probarlo para que vean que tenemos 12 voltios. Bueno, tenemos 11.53 que se aproxima a los 12 voltios. Vamos a poner nuestro voltaje o nuestro pulso positivo y como vemos nuestra luz se ha encendido, y si ponemos nuestro pulso negativo se apaga, se enciende y se apaga. Como observamos pues trabaja conforme se nos había indicado anteriormente en el circuito de conexión. Recordemos que este es un circuito básico únicamente para hacer la prueba de nuestro IGBT. Vamos con nuestro MOSFET. Igualmente aquí tenemos lo que es nuestro MOSFET, el del ejemplo, y pues recordemos que en el circuito básico para probarlo con energía, pues desde la puerta, que sería el lado aquí en este caso el izquierdo, iría el cablecito que nos dará la señal, sea positiva o negativa. Desde el drenador pues iría la carga, en este caso nuestra luz, y desde la fuente iría al lado negativo, tal como está conectado aquí. Si damos nuestro pulso positivo, como observamos, pues nuestra luz se enciende, y si ponemos un pulso negativo, se apaga. De esta manera es como podemos probar tanto el IGBT como el MOSFET con voltaje.